Polirritmia, así resuena el mundo. Un podcast donde la música nos revela las caras de la sociedad y sus múltiples identidades. Músicas globales, músicas locales y experiencias compartidas. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de su preferencia. En Spotify podrán encontrar una playlist interactiva con todas las canciones que pondremos durante el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @polirritmiapod en Twitter o @somospolirritmia en Instagram. Les invitamos a que respondan la pregunta que les estaremos formulando al final del episodio en la caja de comentarios. En el episodio de hoy entrevistamos a Sofía Ardila, internacionalista con énfasis en Asia-Pacífico, sobre los secretos y efectos del K-pop. Smooth like butter, like a criminal undercover, don't pop like trouble. Bueno, pues buenas noches, días, tardes a todos. Estamos en el capítulo de hoy con Sofía Ardila. Ella es nuestra invitada para hablar de un tema que tiene muchas aristas, tiene muchos como puntos de donde tomarlo, y es el K-pop, que es un tema que pues en este momento nos tiene a muchos asombrados, a muchos fascinados, pero que definitivamente se está tomando el mundo en muchos sentidos justamente. Entonces pues muchas gracias, Sofi, por estar acá, por acompañarnos. Sabemos que te interesa mucho el tema, sabes mucho del K-pop, pero de Asia en general. Entonces pues bueno, quisiera que te presentaras inicialmente y fuéramos conversando un poquito sobre qué es todo lo que nos suscita este tema del K-pop. Gracias por haberme invitado. Yo pues soy Sofía, soy internacionalista, tengo un énfasis en Asia-Pacífico, entonces sí me interesa mucho el tema de Asia. Obviamente el tema del fenómeno del K-pop también me llama muchísimo la atención, pero pues ya también porque pues me cuesta como aceptarlo, pero me gusta como tal el K-pop. Pues por todo el fenómeno que es en general. No, gracias, Sofi. Pues yo quisiera que arrancáramos precisamente por tu experiencia personal, ¿no? Sobre todo por cómo llegas tú al K-pop, cómo el K-pop llega a ti y termina siendo importante para ti, ¿no? Porque creo yo que esa es una de las como puntos más importantes del K-pop en este momento, ¿no? Cómo está llegando y atravesando a los jóvenes de todo el mundo, y ahí radica su éxito, ¿no? Entonces creo que arrancando por tu experiencia personal podemos empezar a tener muchas herramientas de respuesta. Sí, pues bueno, lo que tú dices, pues el K-pop es un fenómeno que apela mucho también a los jóvenes, ¿no? Y pues en su momento, cuando en mi época de juventud, pues el K-pop ya llevaba por lo menos 10 años en el mercado, pero solamente hasta que yo tuve 11, 12 años fue que vine a conocer sobre el K-pop, y fue no directamente porque yo dije, uy, ¿qué es Corea? ¿Qué es este país? ¿Qué es esta música? No, realmente fue porque yo tenía interés en otros países de Asia, pues realmente en China y en Japón, que eran como los países que conocía en ese momento. Y pues en el momento en el que yo estaba explorando todo este tema de Japón, a mí me llegaron unos videos por YouTube, y pues yo en ese momento no era como capaz de identificar el idioma, no entendía qué era, no me llegó como tal primero el K-pop, me llegaron películas coreanas, y ahí pues el algoritmo de YouTube ya me empezó como a mostrar pues el K-pop, y ahí fue cuando yo dije como, bueno, ¿qué es esto? Esto es muy, muy, muy diferente a cualquier cosa que yo hubiese visto antes, porque pues uno o tiene una cara, o bueno, en ese entonces yo tenía una cara muy tradicional de lo que era Asia, que era como digamos la China así con sus atuendos muy tradicionales, o el Japón con el anime, que eso era lo más como cercano que había tenido a Asia, pero que de todas formas era una imagen muy occidentalizada de Japón. Entonces, claro, yo llego y me encuentro con esto. Pero en ese momento tú consumías música de Japón, por ejemplo. Pues tu anime. consumo cultural no era del todo musical. No. Netamente musical. No, pues. no, para nada. Siempre para fue nada. desde el anime o desde otros productos culturales. Y si de pronto traían algo de música del anime, por ejemplo. Sí, pero no era como que yo dijera, hoy voy a escuchar esta canción de Japón. No, no, realmente no me pasaba.
pues claro, yo veo estos videos y primero que todo es un idioma que no conozco. Segundo, están utilizando una ropa, es que los videos de esa época eran unas ropas, pero extrovertidas, o sea, era ridículo que o sea, claro, ellos intentaban hacer como una mímica a lo que sería un estándar occidental. ¿Estamos hablando de qué año? Yo creo que como en el 2010, 2000... Sí, como en 2009, 2010 yo creo. Y lo digo porque de pronto, porque creo que vas para allá, si lo ligamos como con lo occidental, creo que pueden ahí ya ver como, no sé, similitudes con lo que eran estos grupos de pop gringos, como este estilo Backstreet Boys, este estilo NSYNC, que creo que beben mucho de ahí todos estos pues sí, boy bands, ¿o no? Sí, pero digamos que eso como tal es más como de los 90s. Lo que yo viví, pues yo estaba viviendo algo completamente diferente, que era como, no sé, más rock en español, más como rock en inglés. Y esto como tal yo no podía definirlo, no lo podía poner en ningún género. Realmente cuando yo vi eso yo dije, ¿qué es esta cosa? Porque no sabía cómo definirlo. Y lo otro es que también que me impresionó mucho es que yo en ese momento estaba acostumbrada a canciones de 2 minutos. Y viene y me llega un video de 4 minutos, que eso creo que es algo que también se ignora mucho ahora porque nos acostumbramos a eso, pero en ese entonces lo normal eran canciones muy cortas. Y a mí me llega un video de 4 minutos y yo me acuerdo que cuando el K-pop empezó a tomar como ya un poquito más de fama, la gente decía 4 minutos, esto es demasiado largo. Pero hoy en día siguen siendo largas las canciones. Son larguísimas porque son grupos de 8 personas y claro, pues tienen que cantar todos, digamos. Sí. Y pues sí, eso como que me choqueó mucho. Eso, la ropa. Pero es muy loco porque perdóname que me vuelvo un poquito, porque también es un tema de percepciones, ¿no? Puede que en otra época, no sé, pienso 90s, 80s, 4 minutos no era tanto, realmente. O sea, siento que ahí también ya empezamos a ver cositas generacionales de cómo se estaba viviendo la música. Y tal vez en esa época ya la música era un poco más, sí, era menos larga, ¿no? Las canciones de 4 minutos de rock en los 80s, en los 70s, sí, claro. Que es lo que más se oía. Sí. De hecho, era una canción normal o corta para radio, ¿sí? Pero como van cambiando también las percepciones. Sí, porque sí, tú tienes toda la razón. Pero en ese momento, pues yo, que hasta ahora estaba como empezando a meterme en la música, pues todavía tenía como 10, 11 años, entonces realmente tampoco era que conociera mucho música, y a eso era lo que estaba acostumbrada, 2 minutos en una canción. Y bueno, pues o sea, sí, realmente creo que a mí lo que me llamó mucho la atención del K-pop fue el tema de lo visual. O sea, musicalmente era muy raro porque eran unas canciones, cuando uno escucha esas primeras canciones de K-pop, es como si tú te estuvieras comiendo un dulcecito muy pegajoso que se te pega como en los dientes y que tú, o sea, te gusta el dulce, pero se te pegan los dientes y es un fastidio. Claro, es muy diferente, es tan diferente que es incómodo, súper incómodo escuchar eso al principio. Y ya después, pues debo confesar que a mí me pasa así. Me pasa así. Ahí vamos atravesando una experiencia y otra. A mí me pasa un poco así. Es difícil. Aún. A mí al principio no me gustaba. O sea, yo, además que hay que tener en cuenta otra cosa, y es que los hombres en ese momento estaban maquillados, estaban con unos peinados así todos locos, que para mí eso no era normal en ese momento tampoco. O sea, ver eso también fue muy diferente. Y en un principio a mí el K-pop no me gustó. Y musicalmente a mí no me gustaba el K-pop. Pero entre más lo veía, más me llamaba la atención porque era una cosa demasiado diferente. Pero en ese momento también estaba como muy estigmatizado. O sea, como que se veía un poco eso y era como... Obviamente era muy diferente, que realmente la gente simplemente no le llamaba la atención. Pero es súper adictivo. Y creo que eso se ve ahora con los jóvenes, con todo el mundo. El K-pop es súper adictivo. Y es una cosa que tú te metes y quieres seguir viéndola. Yeah. Okay, let's go. 넌 한 100m 우리 잘해 학교 끝나면 회사 갈래 지금 바로 다 갈게. ¿Y en dónde crees que radique esa adicción? Pues es que
bueno, tienen unas producciones altísimas. Es increíble la producción, el nivel de producción que hay. Y el tema de los artistas como tal son, o sea, están como creados para que se vean perfectos. Obviamente como objetivamente hablar de el estándar que sería perfecto para Occidente, para Oriente es muy diferente, pero digamos estéticamente a ti te llama mucho la atención. Entonces son videos que también tienen como ya una producción digital muy alta, entonces tienen inversiones muy altas, son unos videos demasiado locos que ya meten, no sé, son muy diferentes. Sí, a mí y eso me llama pasa, mucho la son atención. demasiados cuadros por segundo y demasiados estímulos visuales pasando muy rápido, que yo, como lo que tú dices, o sea, o te repelen o te sumergen totalmente en eso, ¿no? Y tienen demasiadas referencias a veces. Sí, es mucho. Y yo creo que también, entre más uno entienda en qué está, quién es quién, qué están diciendo, por qué lo están diciendo, más quiere ver, ¿no? Esos visuales que están mostrando. A mí no me pasa tanto eso. Y es que, bueno, ahí hay otro tema, y es que, claro, digamos, en Latinoamérica el K-pop entró mucho más rápido que en Estados Unidos, por un tema, y es que nosotros ya estábamos acostumbrados a no escuchar música en nuestro idioma. Entonces, claro, pues dentro del K-pop y fue como, verdad, bueno, pues no entiendo nada, no importa, o sea, ya de por sí no entiendo nada nunca de las canciones. Entonces, claro, entender la canción no es importante. Yo muchas veces no entiendo qué dicen las canciones, y de hecho me pasa que cuando me pongo a buscar realmente qué dice la canción, ya, o sea, digo, guácala, ¿qué es esto? No quiero escucharlo porque realmente claro, no son buenas. Pero es más el tema de que el K-pop pues llama la atención, como ya saber qué es lo que están diciendo y que esto tendría sentido, y no, realmente no. O sea, ahí lo que a uno no le interesa es saber qué es lo que está diciendo. Eso es como una cosa de un consumo muy rápido. Y eso es lo que llama mucho la atención, que tú solamente vas a entretenerte, tú solamente quieres ir a ver un producto que te va a entretener. Tú no quieres ponerte triste, no quieres ponerte feliz, o sí, de pronto lo que tú estás buscando es como un estímulos. Un estímulo, sí, exacto. Entonces, eso es lo que, digamos, a mí me engancha mucho, que son estímulos muy rápidos y que te mantiene la mente todo el tiempo así como súper entretenida, porque te están bombardeando con información, con imágenes, con estas personas que son hermosas. Entonces, claro, a ti te llama eso mucho la atención. Y además hay otra cosa, que es que a pesar de que pues el idioma nosotros no lo entendemos, muchas veces se introducen como palabras en inglés o en español. Entonces, y también introducen como coros muy pegajosos. Entonces tú solamente con que ya te sepas la melodía y te sepas la frasecita en inglés, tú ya dices, uy, ya esta canción me gusta, así no sepa qué está diciendo. Entonces eso también es muy chévere, como también es muy fácil de que se te meta en la cabeza y te queda ahí. A mí me pasa que no sé si ¿te acuerdas de esta? No sé si la has visto, pero hay una película de Disney que tienen como esto de las emociones, y sí, que sí, ellos tienen intensamente, sí, que tienen como una cosita de un recuerdo constante, que es una canción que sale en los momentos menos esperados. A mí me pasa eso con algunas canciones de K-pop y son muy básicas, entonces se te graban en la cabeza y salen en el momento menos pensado, pero pues tú pues te hacen mover el cuerpecito. No, y lo loco es que están hechas para que suceda eso, ¿no? Están compuestas y producidas de tal manera de que entren y se queden ahí en el cerebro de la gente, o en ese estímulo, pues, sí, de la gente. Me parece muy, muy, muy interesante lo que tú dices, como ya pensándolo en términos de los jóvenes o en términos generacionales, porque todos los elementos que estamos como encontrando sobre el K-pop creo que nos llevan a la forma de consumir, ¿no? de estas nuevas generaciones.
una forma de consumo como más inmediata, mucho más como sobreestimulada justamente, ¿cierto? Creo yo también ahí con mucha influencia de las redes sociales, ¿no? Entonces quisiera saber un poquito cómo analizas tú ya más el tema de esta generación o esta juventud. ¿Por qué crees que entonces le llega tanto el K-pop o está tan metida en el K-pop? Que creo yo que es la misma razón por la que, así como genera tanta como fascinación en los jóvenes, puede empezar a generar tanto rechazo en las otras generaciones, que eso que gusta a un lado no gusta al otro, ¿sí? No es que esté diciendo que yo soy un viejito, pero sí, lo que decíamos, o te atrapa o te rechaza, y creo que puede haber un tema generacional ahí. Sí, pues bueno, creo que para entender eso, pues se puede partir de mi experiencia propia, que fue el hecho de que a mí lo que me introdujo el K-pop fue YouTube. Claro. Entonces yo creo que sin YouTube realmente yo nunca habría llegado a conocer eso. Pues ya también me pasaba que en ese momento existía en Canal 13 una sección que no sé si todavía existe, que era de K-pop. Wow. Entonces sí, o sea, ahí eso resalta también me pasaba que pues llegaba de mi casa a mi casa del colegio y quería ver eso, ese fragmentico del programa de Canal 13 de K-pop. Entonces creo que ahí viene como la centralidad de lo que es las telecomunicaciones y pues ahora las redes sociales en este fenómeno del K-pop. Realmente si eso no existiera habría sido mucho más difícil de que se hubiese vuelto tan masivo como es ahora. Esta cosa de este interés por el K-pop realmente surgió, o no fue que surgiera, sino como que explotó gracias a YouTube, porque más o menos alrededor del 2000, yo creo que como el 2015, 16, 17, 18, bueno, por esa época empezaron a hacerse reacciones de YouTube, en YouTube de videos de K-pop, porque claro, pues era esta cosa diferente y la gente quería reaccionar a esos videos. Entonces, claro, YouTube hizo lo suyo, hizo los algoritmos y le empezó a recomendar a todo el mundo, y todo el mundo entonces quería saber qué era esto, y esto pasó exactamente con dos grupos de K-pop específicos, que fueron BTS y Blackpink, que son como los que más resuenan, más famosos, sí, claro. Eso es lo que resuena realmente, es la cara del K-pop. Uh-huh. Y antes de eso, creo que el gran detonante de todo esto, que es lo más chistoso, es esta canción de Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Que en esa época todo el mundo la estaba bailando y la cantaban y todo el mundo se la sabía, hasta los viejitos. Entonces, claro, ahí hay una cosa que es muy cierta que tú dices, que es un tema generacional. Esa sí me gusta, por ejemplo. Ahí está, ¿sí ves? O sea, eres un viejito pero te gusta Gangnam Style. Ahí está. Pero entonces el tema de las generaciones sí creo que se podría ver desde esa perspectiva, pero creo que es más como el acceso que tienen los jóvenes a las redes sociales. Creo que por eso es que llama tanto la atención a los jóvenes. Pero en YouTube, otra vez, tú puedes ver videos de viejitos reaccionando a K-pop y les gusta. No entienden, no saben nada, pero ven el video, pues claro, como es tan visual, es tan agradable, las melodías son muy agradables, no entienden nada, pero les gusta. Pero entonces, claro, los jóvenes son los que tienen acceso a estas redes sociales, a TikTok, a YouTube, y por eso es que a ellos les gusta o llega más rápido. Aprovecho que tú me cuentas que, pues, tú personalmente llegaste al K-pop pues gracias a YouTube, pero me imagino que mucha o la gran mayoría de la gente le pasó igual, no llegó al K-pop gracias a YouTube, que en últimas es llegar a un género gracias a lo visual, ¿sí? Entonces me gustaría que ahondáramos un poquito en eso, ¿no? Porque hablábamos que el K-pop, más allá que un género musical, es un producto cultural complejo que incluye lo visual, lo musical, obviamente el tema de la moda, el tema de, digamos, ya todo el tema de comercial, de merchandising, de publicidad, de redes sociales. Es un producto cultural supremamente complejo y bien elaborado, en donde
pues no podemos decir que la música pasa a un segundo plano, pero no es el primer plano, lo musical, ¿cierto? Incluso tú misma dices que musicalmente primero es como raro, lo que te engancha es lo visual y luego la música. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, para entender eso tiene una razón de ser, no es como tan sencillo de que ellos dijeron como, bueno, nos vamos a enfocar en lo visual más que en lo musical. No, eso tiene un origen por allá en los años 90, que se crea una empresa. Hay 3 grandes empresas del K-pop. Una de ellas, creo que las 3 se crearon en los 90, y una de ellas se llama SM Entertainment. Y la persona que creó esa empresa lo hizo con una fórmula en la mente. Y es raro pensarlo pues así, que se creó un género musical desde una fórmula tan abierta, además, porque no fue un secreto, no fue que dijeron así como tras bambalinas vamos aquí a conquistar las mentes de los jóvenes. No, ellos sabían lo que querían, que era conquistar un mercado y recibir las mayores ganancias posibles. Esta empresa SM Entertainment empezó a implementar una fórmula que es la que existe hasta hoy en día, que es muy problemática, pero pues si se mira desde un modelo de negocio tiene mucho sentido, pero es complejo porque también empiezan como a objetivizar demasiado a las personas y a hablar solamente como un producto. Y la fórmula es precisamente eso, que el artista, ellos era un producto como tal, o sea, ellos cogían a un joven, muchas veces un niño, y lo empezaban a preparar para volverse un artista. Entonces era una inversión. Y el objetivo que ellos tenían era entonces, hacer música, pero también producir a sus propios artistas. Desde que son niños realmente. O sea, producir, literalmente producir. Realmente. No como quien produce la canción, sino tal cual, o sea, producir al artista como producto del como, artista. Como artista. O sea, para ellos el artista es un producto, o sea, es parte de su inversión. Entonces, y ahí creo que en esa época es que se empieza a acuñar el término de idol, que el idol es como se le dice a los artistas coreanos, un K-pop idol. Así es como la jerga que se utiliza dentro del ámbito K-pop. Del ámbito K-pop, exacto. Pues este tema de los idols viene sí desde un modelo de Occidente, desde Estados Unidos, que era como esta idea que tenían los productores estadounidenses de que el artista era su música, pero además era todo lo que representaba ese artista. Entonces hay ejemplos como, digamos, Michael Jackson, que sí, mucha gente lo apoyaba por su música, pues porque es muy buena su música, pero además era como Michael Jackson como un producto también. Entonces, claro. Pues sus bailes, su ropa, su estilo de vida, todo esto es lo que venden, no solamente su música, sino él como persona, o sea, como algo pues más general. Y de ahí es donde viene esa idea. Sí, pues yo creo que de hecho eso atraviesa. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo a un nivel casi que industrial, ¿no? Pero atraviesa esa idea de el artista como un complejo cultural de todo lo que representa y entrega a unos fans o a una sociedad que recibe eso que les está entregando, más allá de solo la música. Eso creo que atraviesa todos los géneros, al rock, al folk, al vallenato, a la cumbia, digamos, todos los géneros y los grandes artistas que pegan, que llegan a la gente, que generan conexiones, lo generan no solo porque hacen una canción chévere o dos buenas, sino porque tienen una propuesta y tienen una personalidad que engancha a la gente, con la que se conectan, con la que les hace, como que les refleja cosas también. Sí, ¿no? Pero digamos que en ese momento, allá en Asia, en ese momento eso era algo muy novedoso. Y, claro. Y además lo que introducen ellos es que
claro, la cultura de Oriente es, y en ese entonces es más conservadora, sobre todo. Entonces, para ellos es muy importante que una persona que va a representar un rol para la sociedad tiene que ser perfecta. O sea, no puede tener fallas, porque para ellos una persona que tiene como esa oportunidad de vivir ese estilo de vida, tiene que hacer algo a cambio. No es como, o sea, como ser artista tiene tantos beneficios desde afuera, o sea, dinero, fama, se ve que tienen una vida muy fácil, eso entre muchas comillas, pues entonces allá lo que esperan es que respondan de la misma forma, que se comporten como roles no como como ídolos. Sí, pues sí, exacto, como ídolos, tal como cual. Que tienen una responsabilidad social, exacto. Y o sea, dices que eso es como un tema cultural coreano. Totalmente, totalmente. Eso sí es, y bueno, porque además eso tiene otra cosa y que no se puede ignorar, y es que si tu artista no es un rol para la sociedad, no te va a generar ganancias. La gente no va a comprarlo porque dice, esta persona no se merece mi plata porque no se comporta como alguien que debería merecerse mi plata. Entonces, ahí es donde entra la fórmula que te estoy mencionando. Sí, es construir todo este imaginario alrededor de una persona para que venda más, pero además es que se tiene que comportar de forma perfecta todo el tiempo. Si tú me pones que es una empresa que está generando un producto que lleva años construyéndolo, pues es básicamente aplicarle estándares de calidad a un producto que tú estás generando. Entonces ese producto, ese resultado final que vas a entregarle a la sociedad, pues tiene que ser perfecto porque habla de tu calidad como empresa. Exacto. Y además que hay una cosa, y es que el tema que tú mencionas de calidad va en cosas que para nosotros serían completamente normales, como tener pareja. Ellos no pueden, pues digamos, eso también es un tema controvertido porque en Occidente también habían modelos muy similares que las estrellas no podían tener como parejas, como Disney. Luis Miguel. Desde Luis Miguel hasta Elvis, las disqueras y los productores se supone que no pueden tenerlo. Novias. Y se supone que porque no pueden hacerlo. Fans, quita esa esperanza de yo algún día llegar a poder soñar a que Elvis me va a dar un beso en el concierto. Tal cual, exacto. Sí. Pero entonces allá socialmente es mucho más importante, y las repercusiones que tiene, o sea, si Elvis tenía novia o no, si se da un beso con una o no, pues claro, no tenía tantas repercusiones como si hoy en día, no sé, alguien de BTS se da un beso con una chica. Es terrible, o sea, eso no puede pasar. ¿Pero es terrible para quién? Para las fans y para la empresa. O sea, ahí rompe precisamente con esa idea del ídolo como algo perfecto, algo que, o sea, sí. Y además es esa idea de que alguien de BTS puede ser mi novio. Entonces es esa idea que vende. Si tiene novia, ya no puede ser mi novio y ya no me interesa. Entonces eso es muy importante. A mí me parece un poquito, perdóname que nos detengamos en esto, pero me parece muy interesante porque a mí me parece un poquito conflictivo desde mi punto de vista, desde la forma en la que yo me relaciono, me quisiera relacionar con un artista. Quisiera ver como a una persona, o sea, muy humana. Me gustaría ver a alguien muy humano que me entrega lo que es, con sus errores, con sus problemas, sus conflictos, y que esa conflictividad interna lograda sacar de una forma artística me enseñe algo, o me refleje algo, sí, y que suscite cosas también en mí. Creo que al uno relacionarse con un artista que es perfecto, que me entrega un producto perfecto, un video que siempre es perfecto y una canción que siempre suena bien, por lo menos a mi forma de ver, como que al contrario, me genera una desconexión porque no lo siento genuino, no lo siento mío, y siento que es justamente eso, un producto plástico, pues, producido específicamente para eso, que sí, por lo menos en mi caso me genera desconexión, ¿no? Entonces es un conflicto muy interno en la música, en cómo se hace la música. Y precisamente yo siento que por eso es que genera mucho rechazo en muchas personas. Incluso a mí en algunos momentos yo también digo como esto no está bien, que a mí me guste esto, y yo de hecho lo trato como un gusto culposo por eso, porque es algo muy enfocado al un capitalismo rampante y al consumismo, y sí lo es, pero ahí tú tienes que tener en cuenta dos cosas de lo que tú estás diciendo, y es que tú estás hablando desde una perspectiva
de Occidente y desde una perspectiva de alguien que ya ha madurado, digamos, o sea, en comparación, en comparación a una niña de 12 años. ¿Sí? Claro. Entonces, pues este tema que yo te digo de lo de los novios y las novias y las parejas y todo Claro, esto surge desde Corea, que es desde donde se produce esto. Esto es un tema cultural. Esto ya no es una cosa de que si nos parece bien o no mal a nosotros, no, eso es un tema cultural coreano. Eso es una sociedad que todavía es muy conservadora en ese sentido y pues como te digo, cuando se creó esta fórmula, aún más conservadora. Entonces, eso por un lado, y por el otro es que pues estas niñas, o sea, realmente quienes conforman el gran como volumen de fans del K-pop son niñas muy jóvenes. Claro, hay personas, a ver, yo no, tengo 26 años, claramente ya no entro en esa categoría, pero en su momento yo tuve esa edad y en ese momento me gustaba, así como a mis amigas o otras niñas de mi edad en ese entonces. Y bueno, realmente no se puede desvincular el fenómeno que es el K-pop de su influencia cultural, porque a pesar pues de que está tan globalizado y de que ahora muchas fans que son de Occidentes quieren como controvertir todo eso, todos esos temas, o sea, ellos sí se quejan y dicen, no nos parece justo que los traten así, déjenlos descansar, déjenlos tener parejas, déjenlos ser personas, a pesar de que eso sí está pasando mucho, pues realmente ahí es donde que prima pues la cultura coreana, porque en sí eso es lo que hace el K-pop, pues el K-pop es pop coreano. Claro, se empieza a crear ahí como una tensión cultural en el momento en que se extienden. Y de hecho eso mismo te iba a preguntar, porque si tú me dices, claro, esto es un producto que se crea muy desde esa idiosincrasia del producto coreano y de un consumo coreano inicialmente, muy local, por decirlo así, ¿en qué momento empieza a extenderse al resto del mundo? ¿Fue por casualidad? Me cuesta creer si la cosa fue toda tan pensada que haya sido por casualidad. Bueno, de hecho plan, no fue de casualidad, o sea, y es chévere que tú lo traigas así como a colación, porque de hecho no, el tema del K-pop parece como una cosa de un genio malvado que quiere conquistar el mundo, algo así parece, porque todo sí fue muy planeado. Pues obviamente hay cosas que no, pues que surgieron como junto a la globalización y que se facilitaron y se llevaron de la mano. Pero realmente el tema del K-pop entra dentro de un tema como de agenda política exterior de Corea, que es el Hallyu, que el Hallyu es precisamente ese paquetico que engloba toda la cultura coreana que se quiere llevar a los medios, al mundo. Entonces ahí entra las novelas coreanas, ahí entra la comida coreana, la moda coreana, la música coreana, ahí entra todo eso. Y pues de nuevo, o sea, este tema también de las novelas coreanas también se está volviendo masivo, pero esto está también dentro de todo esto que se llama el Hallyu, que es la ola coreana. El Hallyu fue un término que se acuñó de hecho por el mercado chino, porque en los 90, cuando empezaron a surgir todos estos grupos de K-pop y ya empezaron a tener como ya una fórmula más de mercadeo, se empezaron a expandir a otros mercados de Asia y llegaron a China, y en China fue donde se dijo como están entrando todos esos influjos de música coreana, que es una locura, que todo el mundo está escuchando. Entonces, ¿qué es? Es una ola coreana que está entrando a China, y de ahí fue pues el Hallyu, se llama creo que Hanliu en chino y Hanryu en japonés, y significa eso en chino. Hanliu significa ola coreana. Y pues es eso, es ese fenómeno. Y actualmente eso hace parte precisamente de la agenda coreana, de promover su cultura en el mundo. Entonces el K-pop, pues sí, en su momento no surgió como eso. En su momento pues simplemente estaba en la lógica de qué es lo que me va a dar más beneficios económicos a mí. Pero en la actualidad el gobierno lo ha abrazado como
una parte de su política exterior. Pues yo entiendo que ahora incluso se han generado sus propias escenas del J-pop en Japón y el C-pop en China. Pues hay un tema que también sería muy chévere analizarlo, pero ya se extiende mucho, pero es que el J-pop fue primero que el K-pop coreano, y de hecho el J-pop sí logró mucha más masividad en esa época donde era difícil entrar a mercados internacionales. El J-pop era una cosa masiva. Estamos hablando de 90s, 80s, 90s, y el J-pop era muy importante. Pero pues con el tiempo el K-pop pues llenó ese lugar. Y de hecho yo creo que también fue porque el K-pop pega en un momento de la vida en donde hay mucha más difusión, mucha más forma de acercarse a esos otros fenómenos, más que en esa época, ¿no? Sí. Lo pienso porque volviendo al tema de las redes sociales, ¿no? También, ¿sabes yo qué siento que es lo que pasa? Que es que el J-pop en su momento no intentaba apelar al público de Occidente, sino solamente al de Oriente, y solamente quería llegar a los mercados orientales. Ese era su objetivo. En cambio, el objetivo del K-pop sí fue introducir como componentes occidentales, que lo volvió más atractivo a Occidente. Entonces no solamente se promovió dentro de Asia, sino que también era atractivo para Occidente. En cambio el J-pop pues ya era mucho más como era culturalmente mucho más difícil que el K-pop. Pues sí, yo creo que el hecho de apelar a elementos occidentales, creo que no solo va por lo que tú decías ahorita de pronto incluir una que otra palabra en inglés, o el coro en inglés, o incluso en español, que no tenía ni idea. Musicalmente es una cosa completamente occidental. Sí. Y como pop bebe de todas las influencias del pop occidental, gringo, incluso ahorita la gran mayoría del K-pop, de los que he escuchado, que no son muchos, debo confesar, tienen muchas influencias de trap, muchas influencias de electrónica también, ¿sí? Y tratan como incluso de mezclar muchos elementos dentro de la misma canción, ¿no? Cositas de un pop un poco más melódico, con partes rapeadas, partes de trap, las bases con una electrónica fuerte, pero con cambios también muy, muy drásticos. Partes como sí, un poco más pesadas, diríamos, luego pasa un poco más suave y vuelve y explota, como que también maneja esa misma dinámica del drop, de la electrónica, es decir, como que agarra muchos elementos de todo eso, de lo que también ha bebido el pop occidental durante todos estos, no sé, 80 años, el pop, que igual el pop es eso, ¿no? El pop como el género musical, por decirlo así, entre comillas, género musical es eso, como que es beber de las influencias que están en el momento, hacerlo popular y meterlo dentro de una dinámica comercial para hacerlo general a un público mucho, mucho más grande, ¿no? Y creo que el K-pop lo hace a manera global. Yo por lo menos no he escuchado ninguna canción de K-pop que utilice elementos, por ejemplo, de música tradicional coreana. O si me hago entender, sí, como que parten desde ahí. Sí, pero eso tiene también una razón de ser, y es que de hecho sí existe una música coreana tradicional, y sí existe una adaptación de música coreana tradicional a lo que se diría como moderno, claro, y que en su momento también intentó hacer como algo un acercamiento, por así decirlo, al K-pop, y es que ese se llama el trot. Uh-huh. Y eso sí es muy tradicional, pero entonces bueno, lo que pasa es que en Corea la música que existía antes de que empezara todo el tema del pop, del rock, a introducirse, existía pues solamente el trot, porque apelaba a valores muy tradicionales coreanos. Claro. Esto también sucede dentro de un momento histórico muy complicado, muy complejo, que era una dictadura que limitaba también muchísimo esas como posibilidades culturales. Había muchísima censura musical, o sea, se intentaron haber como acercamientos al rock, al disco, pero todo eso era censurado de una forma increíble. Ahora, ¿qué pasa? Empieza un proceso de democratización en Corea del Sur. Estamos hablando acá de Corea del Sur, ¿no? Sí, claro, valga la aclaración. Sí. Empieza un proceso de democratización en Corea del Sur, y esto allana el terreno para que empiecen a explorarse como
nuevos ritmos, entonces no solo ritmos sino también influencias. Entonces claro, estaba el trot, que sí había tenido como influencias de pop, y sí hay algunos como, o sea, sí suena así como modernito, chéverito, es también chévere, vale la pena como que escucharlo. se siente más como esa mezcla. Sí, o sea, empieza como a abrirse y a expandirse, y empiezan entonces a abrirse paso como unos grupos de pop, más pop que trot, pero todavía era muy coreano. Okay. Entonces llega este grupo en específico, que se llama, perdón si digo mal el nombre, se llaman los Seo Taiji and the Boys, así se traduciría. Y ellos empiezan a introducir el rap y empiezan a introducir el rock. Estamos hablando de 90s. De los 90, sí. Y cuando ellos llegan y introducen, pues esta música occidental, no solamente la música, sino también la ropa. Ellos empiezan a utilizar toda la influencia que había de esos 90s, así de música, pues del hip hop. Todo esto era muy nuevo, y además lo hacen introduciendo una crítica social al gobierno. Entonces todo esto era muy, muy, muy nuevo, y eso llamó muchísimo la atención de las personas. Entonces, claro, ahí es cuando los productores musicales dicen: oiga, esta fórmula está funcionando, ya no nos está funcionando lo tradicional que era el trot, que es lo que le gusta a los viejitos, sino esta fórmula que mete elementos de occidente, que llama tanto la atención, está trayendo mucho público. Y ahí es donde se empiezan a introducir precisamente eso, elementos del hip hop. En esa, pues estamos escuchando en este momento ese grupo, que sí, pues eventualmente ellos no se pueden clasificar como K-pop como tal, como en los términos musicales que nosotros entendemos hoy en día, pero fue lo que empezó a introducir estos elementos foráneos a la música coreana. Claro. Y ahí pues ya se siente mucho más global. Exacto. Tú me lo pones de entrada y no suena como algo coreano, suena como algo mucho más, pues de los 90s, sí, algo mucho gringo. más, y ese sí, era el objetivo también. A mí me suena, tengo que decirlo, me suena más o menos parecido a lo que estaban haciendo Control Machete en México en los 90s, o Ilia Kuriaki en Argentina, ¿sí? Como este hip hop alternativo con cosillas de rock. Y todo muy eso influenciado por Beastie Boys incluso. Sí, no, y es que de hecho toda esta influencia llega desde los Estados Unidos, desde la cultura afro, el hip hop, todo eso. Y de hecho estos chicos que están acá de este grupo, el líder de esta banda, él estuvo en Estados Unidos, y por eso fue que recibió esa influencia y la llevó a Corea. Entonces sí, ahí se ve como mucho la influencia de lo que tú dices, de la música de Occidente. Y pues ya, claro, las empresas empezaron a ver esta fórmula y empezaron a introducir elementos, pues ya como el R&B, como el EDM, este tipo de cosas empezaron a meterlos, y esto duró durante muchísimo tiempo. Pero si tú te das cuenta, el tema del rap perduró, o sea, sí, se mantiene porque es como tú dices, es casi que es una fórmula. Ellos tienen como en la mitad o en alguna parte de la canción casi siempre tienen un rap. Y pues parece muy sacado, así como porque van a meter un rap ahí. Pues así es el K-pop. Sí, pero es una fórmula que ya viene probada desde antes, desde los 90s o antes del cómo fue entrando también poquito a poquito el rap en el pop. Y ahorita la gran mayoría del pop tiene de hip hop. Tiene de trap, tiene de influencias tremendas del hip hop. O sea, más o menos lo que te estoy entendiendo es que también todo esto como proceso de evolución musical obedece a algo más grande que estaba pasando de fondo, y es un proceso de modernización misma de Corea. Sí, total. ¿Cierto? Sí, total. Y de hecho, este tema que te comentaba de lo del Hallyu entra dentro de ese contexto de la globalización y de la apertura de Corea. Ellos lo que querían era vender el estilo de vida coreano como algo, pues dentro de ese nuevo fenómeno global del capitalismo, así de que queremos muchas cosas y queremos comprarlo todo y ellos querían vender el estilo de vida coreano,
pues como el estilo de vida que todo el mundo quisiera tener. Entonces ahí empieza Samsung, empiezan pues otras empresas también a meterse dentro de los mercados, y eso lo hacen pues dentro de ese tema pues del Hallyu como tal. Pero pues el K-pop también ayuda a promover eso. O sea, eso también se ve hoy en día. Tú ves que grandes bandas, ellos promueven ciertas marcas, pero son coreanas realmente. O sea, les parece muy chistoso, pero digamos, estas chicas de Blackpink, ellas en los conciertos solamente se toman selfies con personas que tengan celular Samsung. No puede ser. Es una cosa loquísima. Entonces tú las ves a ellas en los videos que de pronto una se confundió y coge un iPhone así que se confundió, y la otra le está diciendo por detrás que no lo coja. Así es. Increíble. Una cosa loquísima. Y claro, pues eso entra precisamente, eso es cómo entra ese K-pop dentro del fenómeno global capitalista. Así también es. Sí, es por ahí la diplomacia del K-pop. O sea, todo hace parte como de una campaña de soft power de Corea, de posicionarse, ¿no? Que por lo que entiendo que me estás diciendo, tiene sus efectos, ¿no? O sea, claro, no solamente es el K-pop, sino también todo el tema industrial, incluso el tema de las novelas, pero creo, ¿tú cómo los lees? O sea, creo que está teniendo efecto. Corea ahorita en este momento está muy posicionado, la gente tiene muy a Corea en el referente, quiere ir a Corea, quiere ir a estudiar a Corea, quiere aprender coreano, quiere comer comida coreana. Total. ¿Cómo eso los beneficia también? Sí, pues es una cosa loquísima, porque es un país muy pequeño realmente, es muy pequeño, y es el único país en el mundo que habla, por ejemplo, coreano. Uh-huh. Es una cosa loquísima que entonces se ponga en el radar de esa forma, pero no solamente lo hacen en términos económicos, sino también políticos. Uh-huh. Porque si tú te das cuenta, estos chicos de BTS, ellos estuvieron en Naciones Unidas dando un discurso, y eso es una cosa loquísima. O sea, ya tiene implicaciones en la política internacional. Pues claro, o sea, tú pues a nosotros nos parece chistoso decir como que ellos son las fanáticas, son un ejército detrás de los chicos, pero si tú lo ves en términos prácticos, sí tienen una influencia muy grande en muchísimas personas, y eso es lo que consiste el soft power, que es precisamente esa posibilidad que tiene un país de influenciar a otros países a través de medios no agresivos, no tan materiales, por así decirlo, sino más ideológicos. Y eso es lo que pasa precisamente. Corea se ubica en el mapa como un influenciador ideológico. Sí, claro, más culturales. Me haces acordar, por ejemplo, todo lo que hizo en su momento durante la Guerra Fría Estados Unidos, dentro de una cosa que se llamó la diplomacia del jazz, y Estados Unidos promovió mucho la gira de artistas grandes de jazz hacia Europa, o acercándose un poco pues a la Unión Soviética, ¿no? Como una forma también de promocionar lo que era la cultura estadounidense, todo lo que implica el jazz en términos de libertad, ¿no? De expresión y de creación y de mostrarse al mundo, y los valores que eso traía detrás, ¿no? Es un ejemplo muy chévere, pero que me hace pensar también que realmente entonces cuáles son realmente los valores que está trayendo Corea detrás ahí en su soft power. Bueno, eso ya la verdad es que es muy difícil establecerlo, porque creo que el tema de decir como que Corea está buscando promover ciertos valores como tal es difícil, porque además ellos tienen una influencia muy grande de Occidente en eso, en los valores. Yo siento que es más como el poder que adquiere frente a otros países. Digamos, la imagen que puede llegar a tener Corea importa mucho. Si lo están viendo como algo negativo o algo positivo, eso afecta mucho
temas como la economía, como el turismo, que el turismo es muy importante para la economía igual como coreana. el artista, tienen que ver al artista perfecto. Exacto. Al país en general Entonces, también lo tienen que claro, ver perfecto. eso el K-pop es como una tarjeta de presentación Claro. hacia el mundo. Entonces, no siento que sea tanto como que ellos están intentando promover unos valores como tal, sino su imagen. Sí. Ellos quieren, claro, digamos, el hecho de que tú te posiciones en el mapa global, pues a ti ya, digamos, ya te empiezan a tener en cuenta en agendas, cosas así, a diferencia de, no sé, un país que nadie conoce. En cambio, pues Corea, ya sea por el K-pop o por cualquier otra cosa, pues ahora tú lo conoces, tú dices K-pop y ¿qué dices de una? Corea. Y Sí, ese es el valor que realmente tiene en este caso pues el K-pop. Pues no sé, yo me imagino que debe tener como otro tipo de valores, pero pues en este momento no sé, creo que no puedo ahondar en eso. Igual también es un tema mucho más enfocado hacia lo comercial, ¿no? Yo lo veo más hacia lo económico, ¿no? Hacia todos los beneficios que le provee también son muy económicos. Esa entrada a los mercados me hace que vayamos a otro tema, y es, ahorita lo mencionamos un poquito, y es esas tensiones culturales que se empiezan a generar justamente a la hora de entrar a esos otros mercados, ¿no? Entonces se generan cosas diferentes y empezamos a ver incluso como a los fans y a las fans del K-pop ya en como colectividades, como grupos de fans que tienen unos posicionamientos, hacen algunas acciones colectivas incluso en redes. Eso ha sido súper interesante y ha dado mucho de qué hablar también, incluso por algo que hicieron con Donald Trump. No sé si lo tienes claro. ¿Cómo ves tú esa parte de acción colectiva dentro del K-pop que uno de entrada diría pero como que tiene que ver la parte política activista, digamos, dentro de unas fans del K-pop que cree uno que están muy en la parte plástica y relacionándose solamente con el artista desde me gustó el video o es muy bonito, ¿sí? Sí, bueno, pues ese tema sí es muy chistoso. Yo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando no lo podía creer. O sea, estaba, claro, uno todo el tiempo lo tiene enfrente de los ojos y es tan obvio, pero no se da cuenta hasta que pasa. Y eso es lo que te decía, como pues que son como unos soldaditos detrás del grupo, ¿no? Ellos, de hecho, es muy cómico porque estos chicos de BTS le ponen el nombre a sus fans. Cada grupo de K-pop le pone nombre a sus fans y el de ellos es ARMY. Entonces es muy paradójico, es muy gracioso. Y que pues que ellos hayan tenido esa influencia movilizadora y que este grupo de personas se hayan podido unir bajo una bandera, que puede que ellos hayan tenido como ideologías diferentes, formas de pensar diferentes, sexualidades diferentes, no importa, lo que a ellos los unió fue el K-pop, BTS. En ese sentido, pues sí es muy como, pues en este caso ahí hay un componente político, ideológico que es difícil de decir si fue bueno o fue malo. Hay gente que dirá que sí, hay gente que dirá que no. Yo digo que sí. Pero esta influencia que tuvieron en lo de las campañas de Trump fue una locura. O sea, esto no se había visto. O sea, es ponerle una bandera ideológica a un tema comercial. O sea, para aclarar ahí, ellos lo que hicieron fue boicotear en redes las transmisiones, y también creo que un mitin político en persona donde ellos boicotearon las entradas. Sí. Las adquirieron. Adquirieron todas las entradas y nadie fue. Entonces a un rally. Donald Trump se quedó solo, pues prácticamente solo. Sí, o sea, ellos pensaban que iba a estar lleno el estadio o lo que sea donde estuvieran haciendo la reunión, y no fue realmente ni la mitad de lo que habían dado. Es muy loco porque las cosas que hacían o que cree uno que hacían, cree uno que se queda solamente en Twitter o en redes, pero también tuvo consecuencias muy palpables ahí. Y incluso aquí en Colombia también lo hicieron, boicoteando muchos hashtags uribistas y muchas campañas por el estilo. Es muy loco, o sea, yo todavía no lo puedo creer, me parece muy extraño. Me parece genial que se puedan unir bajo esa bandera, pero entonces ahí viene otra vez el punto de que esto también representa un poder que tiene, nosotros no lo vemos así, pero es influencia coreana, o sea, es la influencia de Corea sobre política de otros países. O sea, cómo pueden influenciar sin quererlo ni siquiera en la política de otros países. Pero esto
digamos que es un arma de doble filo para ellos, porque así como pasó esto que ellos directamente no querían que pasara, también pasa temas como que de pronto un artista hizo un comentario, no sé, de pronto sobre China, que pasa muchísimo, y a los chinos no les gustó y empiezan a boicotear a las bandas. Entonces también es como es una cosa de doble vía ahí extraña. Pero más allá de eso, sí, el tema político, yo todavía no lo puedo creer. O sea, fue una cosa muy loca. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the... Sí, a mí me parece muy interesante porque definitivamente era una cosa muy difícil de predecir, ¿no? O de calcular, ¿no? Porque cualquier movimiento social o cualquier colectividad se entiende pues que se unen a partir de unos ideales comunes o unas demandas específicas o unos problemas en común que los aquejan, ¿sí? Pero aquí estábamos hablando de unos grupos de por sí ya muy efímeros, muy difíciles de cuantificar, muy difíciles de localizar, que diría uno, como dices tú, estaban solamente unidos por su gusto a una banda y es muy difícil decir ahí cuál va a ser como el comportamiento colectivo hacia tal o cual postura política o hacia tal o cual acción colectiva, pero que se diera de manera, por lo menos para la gran parte de la sociedad, de manera espontánea. Sí. Me parece que de verdad sí, como que rompe muchas de las formas en que estamos entendiendo en este momento, sí, a través de las redes, la acción colectiva en general. Sí, no, y pues ahí sería también interesante analizar exactamente eso, más allá del grupo de K-pop, qué fue lo que los unió, porque claramente ellos estaban ahí teniendo una bandera ideológica. Entonces sería chévere ver también la influencia que pudo haber tenido los grupos de K-pop en la ideología de esas personas, porque decidieron boicotear a Trump, claro, y no a otro candidato, o porque se da de esa forma. Y es muy chévere porque es lo que tú mencionas, en ambos casos se boicotearon a personas que son representativas de la derecha en los países, en Colombia y en Estados Unidos. Entonces sería muy interesante ver qué es lo que está promoviendo el K-pop ideológicamente, porque Corea no es que también sea como el país más de izquierda, más liberal, o sea, no lo es un país súper conservador que también tiene sus problemas. Sería muy interesante ver por qué se dio precisamente, porque se concentró en una ideología que podríamos decir más de izquierda bajo la bandera de esos grupos. Sería muy interesante, pero no tengo la respuesta. Y una última cosita, porque no vamos a llegar a esas respuestas ahorita. ¿Cómo ves tú el cruce de todo esto con el feminismo ya ahora que llega a Occidente? Bueno, me imagino que igual también en Corea y en Asia, pero en general, ¿cómo ves el feminismo dentro de todo esto? Sí, bueno, el K-pop es muy controvertido en ese aspecto. A mí se me dificulta también un poco aceptarlo en ese sentido, porque yo todavía lo estoy repensando. Es muy diferente como yo veía el K-pop cuando lo conocí por primera vez, que no sabía muchas cosas, a como lo veo hoy en día. En ese momento a mí me pareció súper innovador ver digamos, hombres maquillados y así como tan arreglados. Yo decía, ¿qué es esto? No, o sea, un hombre no puede ser así. Obviamente pues era muy pequeña, todavía tenía como muchos discursos ahí metidos en la cabeza, y vi esto y dije como, es muy diferente, o sea, un hombre puede hacer esto. Y es muy irónico que yo hubiese estado acostumbrada también a un estereotipo de hombre muy masculino y que ese era el ideal de belleza, a ver estos chicos y que yo también empecé a decir objetivamente qué lindos son. Y no decía como, uy, qué sexy este papi Ricky, no, pero decía como son lindos. Y también fue como a mí replantearme esa forma de ver la masculinidad, como también puede ser femenina. Porque tampoco la rechazabas. Exacto, no, de hecho no la rechacé, o sea, en su momento sí el K-pop me generó mucho rechazo y eso también me pareció muy extraño, pero ya mientras más empezaba a entenderlo, a conocerlo un poquito más, empezaba a ver eso, como esto también es un ideal de belleza. Y en Oriente ese tipo de feminidad siempre ha sido muy común, o sea, eso viene desde tiempos muy, muy antiguos, que la feminidad no es mal vista en un hombre.
Pero pues esto también dentro de muchas comillas, porque esto también acarrea otro análisis, pero digamos como en sus rasgos faciales y de pronto en que se arreglen de cierta forma, eso no está mal visto. Y yo siento que a mucha gente también, cuando el K-pop empezó a llegar hacia Occidente como llegó, pues le pareció muy difícil eso. Muchos decían como parecen niñas, son gays, o pues esto, sí, o sea, empezó a afectar muchas masculinidades. Empezó a generar choques, empezó a generar tensiones culturales muy interesantes. De hecho, muchos de ellos tienen, sí, como presencias muy queer, ¿no? Sí. Creo yo, sobre todo en los hombres, pero las mujeres, ellas sí no empiezan a tener rasgos masculinos en un momento, ¿no? Eso, no, hacia el otro lado ese tema, no se da esa dinámica. Y ahí es donde viene el tema que yo te digo, de que a mí me parece un poco complicado como mujer el tema del K-pop, porque sí se refuerzan muchos estereotipos femeninos. También por este tipo de ideal de perfección. El ideal de una chica perfecta es que tiene que ser casi que virgen y no, o sea, sí, es y muy delgada además. Además, muy delgada. Por un lado eso también, que sí, ahí también empiezan otros tipos de temas que, digamos, hoy en día en Occidente se tiene como el body positivity y todo esto, pero eso todavía en Corea no pasa. Y no solo en Corea, en varios países de Asia, eso no pasa, está muy mal visto. Y eso incluye también como el tema de la delgadez, ¿no? En los cuerpos femeninos, yo he visto, y hace parte, ¿no? Dentro de la exigencia que le hacen a las mujeres. O sea, creo que a los hombres también les exigen, pero no sé si por como te estoy entendiendo, como lo estoy viendo, hay un poco más de libertad en cómo se da esa masculinidad que cómo se da esa feminidad. Sí, pues el tema de la gordura y la delgadez sí también es más complejo, porque también a los hombres les piden que sean delgados. Ahí es complejo, pero está muy mal visto en las mujeres, o sea, está mucho más mal visto, si eso tiene como sentido, en las mujeres que en los hombres. Y no solamente pues está ese tema, ahí viene también lo de los choques que hay con Occidente, porque se critica mucho también eso en el K-pop, pero no importa, porque el K-pop viene desde Corea, no viene desde Occidente, entonces tiene que cumplir los estándares coreanos. Y ahí también entonces viene pues el tema de nuevo de lo de el color, que también a mí me parece terrible, porque yo pues soy morena y yo pasé por una etapa muy dura también cuando estaba en el colegio, porque yo pues veía a estas chicas divinas, blancas, y yo decía como yo soy morena, y eso afecta pues mucho a los jóvenes, a los niños, cuando están en ese proceso de crecimiento. Y el K-pop sí tiene eso que es muy feo, y es que crea como unos estereotipos de belleza, muy idealizados, o sea, eso es inalcanzable. Son personas que tienen mucho dinero para poder lograr esos estereotipos, y además son estereotipos que implican mucho sufrimiento, que no vienen desde la positividad del cuerpo, que es lo que está tomando pues a Occidente en este momento, como aceptar los cuerpos diferentes, como enfocarnos más en la salud que como en lo estético, y eso no pasa allá. Y en el K-pop eso está muy marcado. Y es muy normal ver artistas, no solo las chicas, sino también los chicos, que llegan a la anorexia. Y es muy difícil explicarle a una niña, a un niño, como, oye, no, es normal que tú te veas más gordito, a pesar de que es tu ídolo, no se ve así, pero el niño quiere ser como el ídolo. Es muy difícil tener como explicarle eso a un niño. Sí, creo que las consecuencias, como sí, los efectos más bien, por decirlo así, del K-pop son muchos y se van por muchos niveles, muchas dimensiones, ¿no? Desde la misma crianza, desde el cuerpo, desde la forma en la que, no sé, cómo construimos nuestra juventud, desde la forma en la que nos asociamos con otros, la forma en la que consumimos, empezamos a abrirnos al mundo, ¿no? Hasta los temas políticos que
estábamos hablando, ¿no? Temas ya mucho más de incluso diplomáticos o temas, digamos, de altas industrias también teniendo efectos en todo esto, ¿no? Que es un tema con muchas aristas que nos genera más preguntas que respuestas, pero creo que la conversación nos ha dado más que todo es como elementos, ¿no? Entender ciertos puntos para poder guiarnos de cómo recibir todo este huracán, esta avalancha cultural que nos llega cada vez más y nos va a seguir llegando cada vez más, cómo entenderla, cómo recibirla y también cómo saber cómo disfrutarla, cómo criticarla, cómo analizarla y sí, como entendernos en ella, ¿no? Y entender que hace parte también ya del mundo en este momento. Entonces, pues, gracias, Sofi, por conversar con nosotros del K-pop. Ha sido súper interesante. Y bueno, ahí les dejaremos una listica con canciones de K-pop para que vayamos repasando. Aunque recuerden que la clave está también es en los videos más que en la música. Sí, de hecho, sí, eso quería decir ya como también para cerrar. Pues también la idea es que las personas se formen una idea como más global de lo que es el K-pop, no solamente enfocarse pues en ese primer rechazo que puede generar, sino como de hecho estás haciendo tú, que es querer explorar y entenderlo. Eso me parece muy importante, como querer entender lo que a nosotros tampoco no nos gusta, y así pues uno también puede ver que es mucho más complejo de lo que parece. Y pues sí, la otra invitación es que claro, el K-pop no es solo musical, gran parte de lo que es visual. De hecho creo que es lo que es el mayor componente. Entonces no se dejen tampoco solo guiar por la música, sino verlo como una producción global y ver también pues todo lo que lo que se implica en la producción de los videos musicales. También es muy interesante, vale mucho la pena verlo, pues si les gusta el tema. Gracias, Sofi. No, con gusto. Bueno, dejémonos de cuentos y de prejuicios. ¿Les gusta o no el K-pop? ¿Le darían la oportunidad? ¿Se le medirían a escucharlo? Cuéntenos qué opinan en la caja de comentarios. Polirritmia es un podcast de Arcadia Sonora, con la producción, el trabajo y apoyo de Henry Ortega, Dana Castaño, Diego Bernal y quien les habla, Julián Muñoz. Nos escuchamos la próxima. Gracias por resonar con nosotros.